El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios del sabio Salomón, Proverbios capítulo 15 y el versículo 32. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Leo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Pedagogía celestial. La disciplina es una doctrina apostólica, pero no debe entenderse la disciplina como un castigo, ni como un medio de venganza, ni tampoco de retaliación. Más bien debe entenderse como un tiempo de restauración espiritual. Un tiempo de restauración espiritual, en el cual un hermano que ha caído, un hermano que es débil en la fe, se somete a un tiempo de cuidados intensivos, por así decirlo, para levantar su testimonio, restaurar su testimonio y poder continuar en un tiempo de comunión y de servicio si es un líder. Por tanto, este tiempo de disciplina debe ser ministrado en amor y en humildad y todas las veces que fuere necesario. Nosotros podemos decir que esta es la pedagogía espiritual del Señor. La pedagogía espiritual del Señor. Yo quiero que hoy conozcamos aspectos que son fundamentales de tan mal entendido tópico bíblico. Porque en verdad, si hay una doctrina que ha sido mal interpretada, es precisamente esta enseñanza que tiene que ver con la disciplina, un tiempo de restauración. En primer lugar, veamos cómo lo define etimológicamente la Escritura. Su definición bíblica, el vocablo que se usa del griego para disciplina es paideia. Es un término que significa la educación dada a los niñitos. Así que la disciplina es instrucción. La disciplina es cultura cristiana. La disciplina es una lección o correctivo divino con un propósito: sanar, restaurar, levantar a aquel que ha sido objeto de una herida, aquel que ha sido objeto de una caída en su caminar, en su andar cristiano. Es un tiempo de prueba. Es un tiempo en el que la persona es sometida a prueba para demostrar que no ha muerto en la fe, para demostrar que aún conserva la fe, para demostrar que aún puede caminar en la fe. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6 de su carta y dice así los versículos 1 y 2: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sí se da cuenta? Es un tiempo de prueba. Es un tiempo en el cual
una persona ha caído, una persona ha sido sorprendida en una falta, en un pecado, un creyente ha sido descubierto, entonces se le somete a un tiempo de restauración y se le enseña que es un tiempo que lo necesita y que se aplica con mansedumbre, considerándose a usted mismo como si fuera la persona a la que se le va a aplicar este correctivo, porque con la misma vara que usted mide, usted será medido. Y recuerde que nadie está exento de una caída, nadie está exento de un desliz, nadie está exento de caer en una falta. Nadie, mi estimado hermano. Usted todavía no es producto final, usted no es producto terminado, usted no tiene aún un cuerpo glorioso, usted no es moralmente perfecto. Usted, al igual que cualquiera que está caminando en el Señor, está sometido a un tiempo de desliz, puede caer en un desliz. Nadie todavía está en una esfera en la que se pueda considerar intocable, invulnerable. No, mi estimado hermano. La unción nos guarda, eso sí es cierto. La unción nos protege, la unción nos enseña, nos previene, pero lamentablemente somos humanos y cualquiera puede caer. Así es que cuando alguien cae, inmediatamente, si la persona es descubierta, entonces en una demostración de amor, en una demostración cristiana de misericordia, se le somete a un tiempo de restauración. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, escuche, la disciplina es necesaria porque es una demostración de amor para con aquel que ha caído. Hebreos capítulo 12, el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué palabra tan preciosa. Cuando usted es sometido a un tiempo de restauración, sencillamente se hace por una demostración de amor cristiano. Porque hay que llamarle la atención, hay que reprenderlo. Es una medida preservativa, preventiva de la moral y el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Cuando en una iglesia el pecado se esconde debajo de la banca, cuando en una iglesia se tolera, cuando en una iglesia se permiten ciertas libertades, la iglesia cae en disolución moral y espiritual. Y muchas veces es destruido el testimonio de la iglesia porque no hay quien aplique de una manera sabia, de una manera recta, los correctivos, la disciplina, la pedagogía de restauración a aquel que está caído. Y entonces, como dice el refrán, por unos pocos pecadores pagan todos los justos, porque el impío señala a la iglesia
como un antro, como el centro de la inmoralidad y del pecado. Porque imagínense, ante los ojos del impío se ve el mal testimonio de muchos. Y si la iglesia no corrige, si las autoridades de la iglesia no restauran, si las autoridades de la iglesia no preservan la moral de la iglesia queda por el piso. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su carta pastoral, su primera carta pastoral, y advierte a Timoteo que si inclusive un anciano, un maestro, un líder, la persona es sorprendida y la persona es puesta en un tiempo de restauración y sin embargo persiste en pecar, a esta persona hay que aplicarle todos los correctivos necesarios. Hay que aplicarle toda la instrucción necesaria para que la persona reaccione. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 20 y 21. Podemos leer inclusive desde el versículo 17, el contexto del pasaje para tener toda la idea de una manera completa. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, se está refiriendo a los ancianos, a los líderes, a los dirigentes espirituales. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bendito sea el nombre del Señor. La mejor forma de poder ayudar a un dirigente no es encubrirle el pecado, no es hacerse el de la vista gorda, no es hacerse el sordo, el ciego o el mudo, porque supuestamente usted no quiere perjudicar a su pastor. No, antes por el contrario, si usted sabe de un pastor, de un dirigente, de un líder que está espiritualmente mal, usted con la autoridad que Dios le ha dado, usted puede aconsejarlo, usted puede ministrarle, usted puede ayudarlo. En vez de estar hablando mal, en vez de estar criticando, en vez de estar señalando, en vez de estar llevando chisme, ¿sabe lo que debe hacer? Hable con la persona, confronte a la persona. Y si la persona no le oye a usted, entonces diríjase a las autoridades de ese dirigente espiritual. Diríjase a las autoridades. Esta persona no está suelta, esta persona tiene que darle cuentas a alguien. Diríjase a la autoridad apostólica o ministerial de este dirigente. Ellos sabrán qué hacer. Ellos sabrán aplicarle también un tiempo de corrección, un tiempo de instrucción, un tiempo de reparación, un tiempo de restauración. Pero no se ponga a estar diciendo, no, yo no digo nada porque es que yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero. No, esa no es la mejor manera de ayudar a una persona que necesita ayuda espiritual. La mejor manera es confrontarlo, decirle las cosas, acercarse a la persona, como un anciano, como un dirigente espiritual, como te dirigirías a tu padre si lo ves actuando mal. Segundo, ¿por qué motivos se debe a una persona someter a un tiempo de disciplina? Hay varios motivos. Cuando hay una falta moral que se comprueba, una falta moral que se comprueba con testimonios fieles, verídicos, fidedignos, no con cualquier chisme, no es con cualquier habladuría por allí, no. Tiene que ser con testimonios, con testigos fieles, que hayan pruebas irrefutables. Entonces, cuando hay pruebas irrefutables, cuando hay testigos, cuando hay testimonios, entonces la persona debe sometérsele a un tiempo de restauración espiritual. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, en capítulo 13, los versículos 1 en adelante. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo. A los que antes pecaron y a todos los demás
que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo dice que no es por cualquier chisme, no fue porque me dijeron, no fue porque a mí me contaron, no. No sea como la anciana que andaba por ahí regando un veneno, hablando de su pastor, diciendo que el pastor estaba mal con Dios, que el pastor se había acostado con una mona, y en fin. Y esta señora habla y la cuestión llegó a oídos del pastor. Y el pastor la llamó. Mire, hermana, es que yo me he enterado que usted anda diciendo por ahí que yo y que me acosté con una mona. Y resulta, hermana, que es que yo voy a demandar a todo aquel que me anda difamando de esa manera, porque eso es una mentira, eso es una falsedad, no hay pruebas. Así que, hermana, yo quiero saber si usted realmente lo dijo o no lo dijo. Y la señora, muy asustada, pero eso sí, muy enérgica, le responde al pastor: un momento, pastor, a mí me dijeron. ¿Cómo le parece? A mí me dijeron. Y ese es el problema de muchos, que le prestan el oído al diablo y le prestan la boca al diablo para difamar, para destruir, para acabar con el testimonio de un siervo de Dios. Ahora, no es que ellos sean intocables, ya lo dije desde el principio, nadie aquí es intocable. Nadie está en una esfera en donde el diablo no lo puede alcanzar, o el pecado, o el mal, o la inmoralidad no lo puede alcanzar. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, si se descuida espiritualmente, el diablo no va a tener ni piedad ni compasión alguna. Te va a dar duro y a la cabeza. Así que aquí no se puede descuidar nadie. Ni tampoco andar mostrándose por allí como el don perfecto. Olvídese. Todos nosotros estamos hechos del mismo material. Estamos hechos de la misma materia. Así es que aquí nadie es mejor que otro. Todos necesitamos un tiempo de corrección y de disciplina cuando sea necesario. Esta señora pues se prestó para esto y obviamente se expuso. Pero cuando se tienen testimonios y se comprueba, el asunto es diferente. Cuando se falta el respeto a un funcionario, a un anciano, a una autoridad de la iglesia, también hay un motivo para colocar en un tiempo de restauración y de disciplina a cualquier persona en la iglesia. Cuando hay una doctrina falsa comprobada, es decir, la persona está caminando en falsas enseñanzas, en herejías que atentan contra la fe, contra el fundamento doctrinal de la iglesia. Se le comprueba que hay una doctrina falsa, está predicando o enseñando estas cosas, hay que someterlo a un tiempo de restauración. Cuando hay una mala ejecución de una tarea asignada o un cargo, si la persona es un líder, está desarrollando una tarea y lo hace mal, comete una falta en el manejo de pronto de la autoridad que se le ha dado, o comete una falta en el manejo de los fondos que se le han entregado, hay una mala ejecución, hay una mala administración, a la persona se le puede someter a un tiempo de restauración. Cuando la persona tiene un espíritu de división y de contención, hay gente divisionista, hay gente contenciosa en la iglesia, hay gente que usted la ve que el propósito que tiene es de crear esos sectarismos y de crear esas divisiones al interior de la iglesia. A estas personas hay que observarlas, a estas personas hay que disciplinarlas, a estas personas hay que detenerlas, porque el cuerpo de Cristo está llamado a mantener la unidad y no la división, la paz y no la contención. Cuando hay infidelidad en el pago de los diezmos, escúchame, Jesús en una ocasión llegó al templo de Jerusalén y echó a una cantidad de cambistas y de negociantes que estaban ahí en el atrio del templo y habían convertido la casa de Dios. La habían convertido en una cueva de ladrones, en un mercado público. Y Jesús los echó por ladrones, los echó por mercantilistas, los echó del templo. ¿Les recuerdan ese pasaje? Jesús lo hace en 2 ocasiones. Durante su ministerio lo hizo en 2 ocasiones. Y bueno, las autoridades del templo se pusieron en contra de Jesús porque Jesús limpió el templo, purificó el templo. Eso es increíble. Pero es que en la casa de Dios no se pueden permitir a los ladrones. Escúchame, y el problema de hoy no es que hayan mercantilistas. Entre otras cosas los hay. Hay gente que ha convertido el evangelio en un negocio.
en un tráfico de influencias. Ha convertido el evangelio tristemente en un objeto mercadotécnico. Pero hay gente en la iglesia que está dentro de la iglesia y está robando. Son ladrones porque no pagan sus diezmos. No pagan sus diezmos al Señor. Y alguien de pronto puede sacarte miles de excusas. Conozco algunos que dicen que es que no se puede pagar el diezmo porque no hay templo. Es verdad que no hay un templo en Jerusalén, pero el templo está asociado con el judaísmo, no con el cristianismo. Otros te van a sacar la excusa de que es que los diezmos eran para la ley y no para la gracia. Ellos como que creen que la gracia es inferior a la ley. Y si en la ley se estipulaba el 10% de los ingresos, el diezmo de todo lo que tú recibías, ¿cómo crees tú que en la gracia puede ser inferior? Inferior a ese mandamiento de la ley. No puede ser. Mateo 5:20, el Señor dice que ni si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Así que si en Israel el no pagar los diezmos era considerado un delito, era robarle a Dios, en la gracia en la que vive la iglesia, el asunto es peor, porque la gracia es superior a la ley. Otros han dicho es que lo que sucede es que yo no pago los diezmos es porque los diezmos eran para el sacerdocio levítico y el sacerdocio levítico terminó con la obra de Cristo en la cruz. Déjeme decirle, nosotros no somos tampoco del orden levítico, del orden sacerdotal. Nosotros somos del orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es antes de la ley. Acuérdese que Abraham pagó los diezmos de Melquisedec y no había ley. Todavía la ley no se había dado. Y ya Abraham estaba pagándole los diezmos al sacerdote Melquisedec. Así es que, si usted y yo somos parte de este nuevo orden sacerdotal, según lo que enseña la carta a los hebreos, entonces los diezmos son vigentes. Y Jesús lo dijo bien claro. Mateo 23:23 enseña que si es cierto que hay leyes que son superiores a las del diezmo, la de la justicia, la de la fe y la de la misericordia. Pero dice el Señor, esto era necesario hacer, o sea, pagar los diezmos, sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin no perder de vista los principios de la justicia, la fe y la misericordia. Así es que yo estoy de acuerdo en que se discipline a una persona que no paga diezmos, porque es un ladrón estando en la casa del Señor. Es un bandido pentecostal. Se busca por ladrón. Y hay que disciplinarlo para que aprenda, para que sea instruido, para que sea restaurado. No ha aprendido todavía a ser fiel con el Señor. No ha convertido su cartera al Señor. En algunos Dios tiene que tocar la cartera para que se convierta, porque no le quieren pagar los diezmos a la obra del Señor. Algunos aspectos generales acerca de esta doctrina también puedo compartir con usted. La disciplina es administrada por el pastor y el cuerpo de diáconos de la iglesia, o en su defecto la junta directiva, si hay junta directiva. Debe ser administrada entonces por los dirigentes, las personas que están administrando la grey, la congregación. La disciplina puede ser temporal o definitiva. Temporal cuando no es por un tiempo indefinido, ¿sí? Sino que le colocamos un tiempo definido y luego por el fruto que la persona empieza a mostrar se le levanta este tiempo de disciplina. O puede ser definitiva y se convierte en excomunión cuando la persona es cortada de la membresía de la iglesia porque no da frutos de un digno y verdadero arrepentimiento. Ahora, si después de disciplinada la persona no da pruebas, estoy diciendo, la membresía de esta persona debe ser cancelada de la iglesia. Y el apóstol Pablo es aún más severo. El apóstol Pablo nos revela aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5,
dice que es necesario que nosotros le apliquemos la disciplina a los que están dentro. El versículo 13 dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre vosotros, es decir, excomulguen. Pablo está hablando de un hombre que había pecado gravemente contra la moral de la familia y la moral de la iglesia, y no se había arrepentido. Y Pablo dice, pónganlo en disciplina. Pero si la persona no es restaurada, corten a ese perverso de medio de la asamblea. Porque es que una manzana podrida contamina el resto. Y recuerde que los dirigentes deben preservar la moral y el testimonio de la iglesia. Si un miembro se ausenta de la comunidad por un tiempo en que no se sabe nada de él, debe ser declarado entonces un miembro inactivo. Y si la ausencia de esta persona se prolonga, debe ser cortado de la comunión, de la membresía de esta congregación local. ¿Por qué esto? Hermano, porque el Estado está pidiendo a los que son, ¿quiénes son? Es decir, el Estado requiere que si en una iglesia que tiene personería jurídica especial se registró con un número de miembros, el Estado quiere saber quiénes son los que son para saber también quiénes son los que están fuera y quiénes son los que no son. ¿Me explico? Una membresía en una iglesia local te da a ti identidad, te da derechos y te da responsabilidades. Por eso el Estado quiere saber quiénes son los que son y quiénes son los que no son. ¿Sí? Eso es obvio. Entonces, no se puede dar uno el lujo de perderse de la congregación y después de un tiempo largo sin saber aparecer y decir, aquí estoy. No, usted tiene que explicar. Hay que decir. No es que se le esté coartando su libertad, no, sino que es que usted tiene compromisos con su congregación local. Usted tiene derechos, tiene privilegios, pero también tiene compromisos. Por eso es que se hace miembro de una congregación local. Y usted debe someterse a los preceptos de esa congregación local. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.